Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús. Démosle gracias a Dios por la vida, por un nuevo amanecer, por toda la creación, por nuestro ser. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te bendigo, te adoramos, Señor, y a la vez bendícenos en este día, viernes 5 de febrero, y a la vez gracias por el descanso que nos diste, pero a la vez te pedimos hacer la voluntad en este día siempre, poner en práctica el mandato tuyo, el amor al prójimo, el amor a nuestros hermanos, a nuestras familias, el amor por todos, persona, por toda criatura que nos encontremos. Gracias, Señor. Hoy la Iglesia nos invita a tener la memoria de una gran santa, Santa Águeda, Virgen y Mártir. Estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario. ¿Quién fue esta joven? Según los datos de la memoria de la historia de la Iglesia, Santa Águeda fue una joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania durante la persecución del emperador Decio 251. Desde los antiguos siglos, los cristianos le han tenido una gran devoción y le han rezado con fe para obtener que ella les consiga el don de lograr dominar el fuego de la propia concupiscencia o inclinación a la sensualidad. A la hora de su muerte, el 5 de febrero del año 251, exclamó: recibe ahora en tus brazos mi alma. En una de las antífonas que en la fiesta de Santa Águeda nos dice: ya sigue el Cordero crucificado, por nosotros la Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Santa Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Hagamos un momento de silencio interior en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, para iniciar pues la meditación, la reflexión, la contemplación de esta lección divina, la palabra de Dios. Y la lectura están tomadas de la carta a los Hebreos, capítulo 13, del 1 al 8. Y el salmo responsorial, el Salmo 25. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 14, 29. El canto inicial vamos a cantar el Canta Jerusalén.
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, 14, 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey les dijo entonces a los jóvenes: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pidió. Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a su verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Ese es lo que el Señor nos pide en este día, a esta escucha de la palabra de Dios. Qué importante para nosotros, siempre alimentándonos de la palabra de Dios, palabra llena de vida,
llena de luces para iluminar nuestra vida, nuestro caminar. Una palabra que es verdad y vida. Así como Santa Águeda que dio la vida por la verdad. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que ilumina mi vida interior, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer. Ordéname y condúceme en todo lo que digo y hago. Y hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida. Descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Hoy hemos escuchado estas lecturas que nos ponen en la sintonía con Jesucristo, que es esa palabra. Estamos siempre llevando la continuación de la lectura, la reflexión de la carta a los Hebreos, capítulo 13 del 1 al 8. Estamos llegando, queridos hermanos, al final de esta carta a los Hebreos. Después de la teología, el escrito termina con unas recomendaciones muy concretas y variadas para la vida de la comunidad cristiana, para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de la familia, para la vida de una sociedad dividida, con toda esa violencia. Es muy preocupante y debemos de pensar que no es a través de la violencia llama violencia, sino hay que pensar también que la vida es una dignidad que Dios nos da a todos. Por eso es importante pues estar y escuchar siempre la palabra de Dios que nos ilumina nuestro caminar. Por eso comentamos lo que esta carta nos está hablando. En primer lugar, dice el autor de la carta, conserven el amor fraterno. Eso es lo que hace falta en cada salvadoreño, en cada sociedad, especialmente esta sociedad nuestra. Cada persona, cada joven, cada familia, debemos de poner en práctica esa carta del Papa de la fraternidad. Por eso el amor fraterno, y no olviden la hospitalidad. Pone como motivación tomada del Antiguo Testamento el ejemplo de Abraham, que acogió muy amablemente a aquellos 3 viajeros, que resultó que eran ángeles del Señor. O el Señor mismo, acuérdense de los presos, de los que son maltratados, solidarizándose con ellos. Que todos respeten el matrimonio, porque Dios quiere la vida matrimonial dignamente vivida. Vivan sin ansia del dinero, la avaricia, que es la idolatría del dinero. Es una de las cosas que más se debe evitar, y esto pues lo vemos en el ser humano, en la persona, en toda sociedad. Al contrario, confórmense con lo que tengan, con una cierta austeridad en la vida,
poniendo la confianza más en Dios que en los dineros ahorrados. Acuérdense de su jefe, los que les anunciaron la fe y han vivido una vida de fe digna de imitación y finalmente la afirmación cristológica que da consistencia a todo. Al final termina la carta diciendo estas palabras: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús es el modelo supremo de todo cristiano. Y el Evangelio de San Marco. Marco hoy nos presenta la escena del martirio de Juan. Es Juan a quien ya decapité, que ha resucitado. Es la aclamación y las palabras de Herodes. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. De la muerte de Juan Bautista habla también Fabio Josefo, que es un autor bíblico y que le atribuye al miedo que Herodes tenía que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión, ¿verdad?, con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo, pero la debilidad de este rey vulnerable y las intrigas de la mujer de su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, la persona que Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Meditemos qué me dice el texto de esta lectura del Evangelio. Todos los consejos son de actualidad. Para el cristiano de hoy, la motivación que nosotros hemos recibido del mismo Cristo para la caridad y la hospitalidad es que en la persona del prójimo vemos su misma persona. A mí me lo hicieron. Cuando el catecismo de la Iglesia ejemplifica en qué clase de personas tenemos que ver de modo especial a Cristo, nombra a los pobres, a los enfermos y a los presos. El catecismo número 1373. Vemos allí pues la exhortación a evitar el adulterio y todo otro atentado contra la santidad de la vida matrimonial. Sigue teniendo la plena actualidad cuando los cristianos, como los contemporáneos de la carta, vivimos en medio de un mundo de costumbres, no ciertamente inspiradas en el plan de Dios, que espera de los esposos una espiritualidad de auténtica santidad, lo mismo que la recomendación de evitar la avaricia, tentación que puede afectar a todos, laicos y religiosos, sacerdotes,
el respeto a los pastores de la comunidad, con una mirada llena de fe y deseo de ayudarles y aprender de ellos. No es tampoco superfluo en las relaciones interpersonales de la comunidad cristiana. Queridos hermanos, la figura de Juan aprendemos sobre todo su recidumbre de carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba. El Bautista había ido siempre con la verdad por delante en su predicación al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados. Ahora está en la cárcel por los mismos. Preparó los caminos del Mesías Jesús. Predicó incansablemente y con brío la conversión. Mostró claramente al Mesías cuando apareció. No quiso usurpar ningún papel que no le correspondía. Él tiene que crecer y yo menguar. No soy digno ni de desatarle la sandalia. Cuando fue el caso, denunció con intrepidez el mal, cosa que cuando afecta a personas poderosas suele tener fatales consecuencias. Un falso profeta que dice que halagó los oídos de la persona tiene asegurada su carrera. Reflexionemos todo lo que hoy hemos reflexionado y preguntémonos cómo estoy ejerciendo la libertad que Dios me dio. Colaboro con la promoción de la justicia, la verdad, la libertad y el bien común en el mundo. Oremos. Padre misericordioso, que elegiste a Juan el Bautista para colaborar en tu plan de salvación, dame tu gracia para seguir tu ejemplo. El Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Terminamos con el canto final, el profeta. Deseo un buen día a cada uno de ustedes y que el Señor les dé esa bendición, les dé esa fortaleza, nos dé esa paz interior, nos dé esa santidad. Y el modelo de esta Santa Águeda, nos ayude a nosotros también a meditar y a reflexionar su vida, que es esa joven llena de fe, llena de amor para con Jesucristo. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, párroco de Cristo, Parroquia Cristo Salvador. Pasen buen día a todos. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago.
escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?